Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión nos encontramos en la zona oriental de El Salvador, específicamente en el departamento y municipio de San Miguel. Vamos a recorrer las principales calles y avenidas de este pintoresco lugar. Y nos encontramos en este momento en la cruz calle de la octava calle Poniente y la segunda avenida Norte, en uno de los lugares con bastante historia dentro de la ciudad de San Miguel, que es en primera instancia la iglesia de San Francisco de Asís, que es la que tenemos ahí en pantalla. Es una de las edificaciones más antiguas de la ciudad, construida en el siglo XVIII. Y fue la primera sede eclesial o la primera iglesia construida en San Miguel, que funcionó, podemos decir, como una catedral de la diócesis, ¿verdad? Hizo como esas funciones. Lo interesante de este edificio es que hace poco, en el año 2020, se llevó a cabo un proceso de restauración junto con el Ministerio de Cultura y la propia parroquia, que el proceso de restauración ascendió a los $150,000, en donde la mayor parte la aportó el Ministerio de Cultura y lo restante con donaciones y un préstamo otorgado por la iglesia. De hecho, en la parte de afuera se ve bastante bonita, bastante llamativa. Le ha quedado muy bien la restauración que se realizó. Pero frente a este espacio tenemos un lugar que necesita una restauración de manera urgente, que es el Portal Prunera. Esta construcción, ya podemos decir centenaria, más de 100 años, situada exactamente en la Manzana de Tres, en el barrio San Francisco. Ese portal fue construido alrededor de 1870 por don Ramón Ávila y para ser la residencia de él y su familia, que eran de procedencia española. Esta residencia inicialmente se llamó como Portal de los Ávila, pero cuando don Enrique Prunera adquiere el edificio, pues se le cambia el nombre, ¿verdad? La residencia al interior conserva o fue inicialmente con el diseño típico de las construcciones coloniales de la época, ¿verdad? Que eran toda la residencia abrazaba un patio central y a partir de los 3 espacios principales de sala, comedor y cocina, pues se compartían los demás espacios. Pero posteriormente a la venta se parcelan este lugar y se crean 3 espacios diferentes. De la arquitectura de este lugar podemos hablar que es de estilo colonial, con columnas de orden compuesto, pero de madera prácticamente, con pasillos, con columnatas, que el mismo diseño del portal que tenemos aquí afuera tiene también al interior de la residencia. Ok, bueno, como es un poco evidente ahora, el portal fue destinado para el comercio. La residencia original, digamos, se separó en 3 locales. Actualmente permanecen de esa manera y operan entre algunas el colegio EICO, oficinas jurídicas, y entre los 2 espacios comerciales una residencia privada que en su momento fue propiedad de Félix Alfredo Cristiani Burkhardt, el expresidente de El Salvador. Actualmente ya no le pertenece, pues, y el espacio está abandonado y se nota mucho también el deterioro de este lugar. Continuando ya caminando acá en esta zona, podemos observar en pantalla justamente uno de los ejemplos del circuito de cines de El Salvador, de la época de oro del cine, el Excine Gavidia, un cine que, como ya mencioné, pues fue parte de la iniciativa del circuito de teatros y cines nacionales, fundado el 9 de junio de 1936. Este cinema, pues, o este teatro, fue inaugurado o solicitado por el expresidente Maximiliano Hernández Martínez.
Sí, exacto. La iniciativa definitiva de crear el circuito de teatros nacionales data del 36 y a partir de ahí empieza la construcción de una serie de edificaciones. En específico, el Cine Gavidia data de 1957 en el gobierno de José María Lemus y se nombra este espacio en honor al poeta dramaturgo y al escritor Francisco Gavidia. La arquitectura es una de las arquitecturas que estamos como acostumbrados a ver en estos cines del circuito de teatros del Salvador, que es de influencia Art Deco, específicamente de la rama arquitectónica del Streamline, ¿verdad? Esos diseños derivados del Art Deco en el cual evocaban claraboyas o detalles de barcos. Estos fondos, los fondos para construir este edificio fueron donados por la familia Meardi y a lo largo de su vida ha tenido una serie de nombres diferentes como el Teatro Principal, el Nuevo Teatro o solamente el Cine. Lastimosamente el espacio queda abandonado en la década de los 90, donde se entrega a la alcaldía de San Miguel y creo que ahí, Armando, empieza como una especie de declive del edificio. Sí, definitivamente. Pero posteriormente, como pudimos observar ahí en esta placa que se encontraba, pues el establecimiento fue semi-renovado en la época del presidente Mauricio Funes y pues no tiene mayor actividad, todavía está en la administración del Ministerio de Gobernación, de la gobernación del departamento de San Miguel. Es el que tiene como el control de este inmueble. Y pues actualmente está ahí, solo existiendo y pasando los días. Ojalá que en algún momento pues sea retomado y lo traigan a la vida, al menos como un espacio teatral o como un espacio para fomentar cultura acá en el departamento de San Miguel y específicamente acá en esta cabecera departamental de San Miguel. Sí, exacto. El mejoramiento que se le ha dado al cine, posiblemente se le ha tratado de dar un uso para este lugar. Coméntenos si ustedes de San Miguel y conoce cuál es el uso actual que tiene el actual Cine Gavidia, si lo utilizan para actos protocolarios o para graduaciones o para cualquier otra índole. Creo que este espacio, como otros espacios que hemos conocido a lo largo y ancho del territorio nacional, se prestan bastantes para convertirse en centros culturales. Hay una ventaja de que el Cine Gavidia por lo menos se encuentra ahorita en un funcionamiento, pero hay otros cines a lo largo del país, específicamente en Santa Ana o en San Salvador, que no tienen como esa suerte, ¿verdad?, de estar operándose, sino que se encuentran en el abandono total. Y definitivamente es uno de los edificios más llamativos de aquí, del centro de San Miguel. Continuando, llegamos a esta cruz calle en donde observamos una serie de comercios. Estamos exactamente en la cruz calle de la avenida Gerardo Barrios con la sexta calle poniente. Y en esta cruz calle, a principios de siglo, se encontraban una serie de casas comerciales, específicamente de los señores Atilio y Federico García Prieto, que es bien interesante que don Atilio tenía en una esquina su comercio, pero en la otra esquina Federico también tenía otro comercio. Y en la esquina exactamente donde se encuentra la Comercial Chévez, según lo que hemos investigado, ha sido el lugar de nacimiento de Francisco Gavidia, que es también la personalidad que se le dio el nombre pues al cine, que también está a una cuadra. Así es que tenemos acá en esta cruz calle una serie de momentos comerciales históricos y también de nacimientos de personalidades salvadoreñas.
Exactamente acá en San Miguel, pues bueno, como en casi todo el territorio salvadoreño, algunas de sus ciudades más importantes han sido cuna del nacimiento de muchísimos personajes ilustres en todos los ámbitos de la realidad nacional o del acontecer salvadoreño, en lo político, en las artes, en lo cultural, en fin, y en otras ramas, pues en la industria, en los negocios, en fin. No es extraño, pues, que por tanto en alguno de estos lugares, y como ya mencionaba Omar, ahí en la zona donde se encuentra la Comercial Chévez, acá en la Sexta Calle Poniente y Avenida Gerardo Barrios, pues se encontrara la casa de nacimiento de este gran escritor, dramaturgo también y poeta, Francisco Gavidia, que es reconocido a nivel nacional y que incluso hay universidades con su nombre, hay espacios, como ya mencionábamos ahí en el cine Gavidia, que pues lo evocan a él justamente. Aquí continuamos caminando y pues ya nos encontramos en los alrededores de la Cuarta Calle Poniente, siempre caminando sobre la Avenida Gerardo Barrios. Sí, de hecho, cuando venimos acá a recorrer San Miguel, nos dimos cuenta que el centro de San Miguel tiene una oferta variadísima de comercios. Aquí se encuentran las sucursales de todos los bancos que se encuentran en el país y también casas comerciales. Pero estamos llegando a otro de los espacios de historia aquí en San Miguel de la Frontera. Tenemos en pantalla el edificio de la farmacia Cruz Roja, que este edificio comercial nace a iniciativa de don Félix Charlet, que es una personalidad aquí en San Miguel. Este edificio en particular es un edificio comercial de influencia Art Deco y fue sede de la farmacia La Cruz Roja, fundada en 1786. Una de las curiosidades de esta farmacia, que similar a la farmacia central de San Salvador, esta tenía una fuente de sodas y una venta de refrescos, pero se reconoce a la farmacia Cruz Roja en la historia de las bebidas suaves de El Salvador, que gracias a la revolución de estas bebidas y los avances tecnológicos de convertirse de un tónico medicinal a una bebida normal, la Cruz Roja ofrecía una novedosa bebida inventada en este lugar a base de jarabe de higo de California y, adicional, la creación de una bebida carbonatada comercializada en botellas Cold bajo la marca Mazzini Charlet, que fue fundada por don Félix Federico Charlet, que fue el padre de Miguel Félix Charlet, que a los años fundaría después la embotelladora Migueleña en la Tercera Avenida Sur y la 17 Calle Poniente. Lastimosamente, en Bomisa cierra a raíz de la Guerra Civil salvadoreña. Pero hablando de este particular personaje de la historia salvadoreña y específicamente de la historia de San Miguel, es hablar de uno de los hijos más predilectos de esta ciudad. Don Félix nace el 1 de junio de 1918, hijo de don Luis Charlet y doña Margarita Funes, que en 1941 se gradúa de doctor en la Universidad de El Salvador y es una de las personalidades con alto valor altruista en la historia del país. Es miembro fundador del Club Deportivo Águila, del fundador de la farmacia La Cruz Roja que teníamos también ahí, el ferviente impulsor de la modernidad migueleña, que construye el balneario El Cuco, entre otros espacios, y que lastimosamente don Félix muere en 1966 electrocutado al bajarse de un avión. Y pues el cuerpo de él se encuentra descansando en el Cementerio General de San Miguel, en el mausoleo de su familia. Aquí estamos sorteando también este espacio para observar el portal Curi,
que es el que ya tenemos en pantalla, que actualmente funciona un comedor, pero que en ese lugar se encontró el antiguo Salón Lion Dior, este local comercial de bebidas estilo parisino, en donde se servían sodas, espumosos, sorbetes, refrescos y también panaderías. El portal originalmente se encontraba a lo largo de todo el edificio que tenemos de ese mismo color, pero que actualmente solamente sobrevive esas tres arcos esos dos arcos que tenemos ahí en pantalla, lastimosamente, ¿verdad? Hemos observado una serie de fotografías de época en donde se observaba todo el portal Curia en su esplendor. Muy bonito el espacio, en realidad. Bueno, como ya mencionaba previamente, hay muchísima historia acá en San Miguel. Cada cabecera departamental o cada ciudad importante de El Salvador tiene una cantidad de historia y personajes alrededor de ella. Como ya mencionaba, pues, a don Luis Charlet, que incluso fue gobernador de este departamento en su historia, en su momento, ¿no? Imagínate cómo él estuvo tan involucrado, pues, en el desarrollo de esta ciudad, así como otros ilustres empresarios también salvadoreños impulsaron el avance de sus ciudades que lo vieron nacer, o las ciudades a las que llegaron o en las que se asentaron, porque algunos incluso pues son o fueron extranjeros que llegaron a zonas y se adueñan, digamos, en este sentido de que tienen un sentido de pertenencia con el lugar y aportan mucho al lugar. Sí, exacto. Y de hecho, hablando de la historia en general de esta ciudad, con el nombre oficial de San Miguel de la Frontera, es definitivamente el motor económico y turístico de esta zona del país. Definitivamente el calor, que se siente en esta zona oriental es indiscutible. Venimos a disfrutar de primera mano ese calor, pero estos espacios sobrevivieron bastantes años y florecieron a lo largo de la historia por su cercanía al puerto de Cutuco. La historia exacta de San Miguel de la Frontera podemos ubicarla en 1530, en donde se le comisiona a don Pedro de Alvarado la fundación de una villa. Y pues ahí es donde empieza el resurgimiento de este lugar, que este sobrenombre tradicional que le damos a las ciudades, ¿verdad? En este caso es la Sultana de Oriente, que es la segunda ciudad del país, podemos decir, en el rubro económico, que también posee una explotación de suelo, una producción de materias primas considerables, el aumento de la construcción a lo largo y ancho de toda la ciudad, y que se ha visto impulsado su economía no solamente por el rubro de la producción de materias primas, sino que también al envío de remesas de nuestros hermanos lejanos. Entonces la economía en San Miguel ha tenido un crecimiento bastante exponencial en los últimos años, y gracias a eso lo convierte también en uno de los 3 centros urbanos con más relevancia en El Salvador. Creo que la riqueza histórica de estas 3 ciudades, como podemos decir San Salvador, Santa Ana y San Miguel, recaen específicamente en que, aparte de ser las ciudades más importantes del país, tienen una larga historia en su haber. Definitivamente San Miguel no se queda atrás. Todo este terreno que fue asentamiento de indios lencas y maya quichés fueron poco a poco desplazándose por la invasión española hasta llegar a la época colonial, en la cual se recupera o se empieza la expansión de San Miguel gracias al capitán Luis de Moscoso, en la cual empieza un proceso de fundación más acelerado de esta ciudad. Hablando de todo este proceso de fundación de San Miguel de la Frontera,
Ha habido a lo largo de la historia un proceso de despoblamiento y repoblamiento, y también sucesos trágicos de toda la historia de esta ciudad, que también ha tenido que ver con el cambio de las edificaciones que se encuentran aquí en el lugar, o también de toda la modernidad que ha caído. Hablando de modernidad, también estamos ahorita en un espacio que históricamente se conoce como el Parque Capitán General Gerardo Barrios. Y al fondo de la toma tenemos también otro de los espacios de importancia, que es el cuartel de infantería de San Miguel. Ambos espacios lastimosamente ya no existen. Hablar del Parque Capitán General Gerardo Barrios es hablar de un espacio en donde en los primeros años de la ciudad se realizaban prácticas militares y también fusilamientos, dada la cercanía al cuartel de San Miguel. Enfrente del espacio se encontraba el mercado también, y en los mejores años del parque poseía una rica ornamentación artística. Se le dio un diseño muy bonito, muy llamativo, y fue decorado también este espacio con tallas artísticas a cielo abierto. Podemos mencionar unas tallas encargadas en San Salvador de mármol blanco que representaban 4 continentes y las 4 estaciones del año. En medio del parque se tenía un kiosco obra de Jesús Torres Coqueño, que posteriormente se sustituye por otro kiosco obra del laureado arquitecto italiano Filippo Brutus Targa Dubois, que entre sus obras arquitectónicas más representativas podemos ubicar al edificio Antonio Bou en San Salvador, al edificio del Telégrafo y al Palacio de la Policía también en San Salvador. En este kiosco era bastante común que se dieran los conciertos de la banda de los Supremos Poderes, ¿verdad? A lo largo del siglo XX se deberán los bustos de Francisco Gavidia, de Gerardo Barrios, de Miguel Félix Charlet y la construcción de una concha acústica. Pero, como todo espacio de parque o de diversión o de esparcimiento, se llena también con una historia como medio trágica. En 1983 el mercado de San Miguel sufrió un incendio y se ve la necesidad de que se trasladan los vendedores de forma temporal al parque, y lastimosamente empieza el proceso de desorden y de desaparecimiento de todo este lugar. Y definitivamente ahí es donde perdemos esa joya artística que se encontraba aquí en este espacio. También aquí en la toma teníamos al lado izquierdo, el edificio del Palacio Episcopal, que este edificio funge como la sede obispal de San Miguel. Y hablar de este espacio de la iglesia de San Miguel es hablar también de otra historia que tiene ahí bastantes secretos, ¿verdad? El Palacio Episcopal, como ya mencionaba Omar, pues es el edificio donde funge la sede obispal de San Miguel. Data de 1913, específicamente del 11 de febrero de ese año, donde por bula papal se crea la diócesis, separándose de la diócesis de Santiago de María. En esta bula papal también se crea la diócesis de Santa Ana. A lo largo de la historia, la diócesis ha tenido 7 obispos, siendo el primero Monseñor Juan Antonio Dueñas y Argumedo, y el actual obispo es el Monseñor Fabio Colindres, que si no estoy equivocado también es o fue en su momento el obispo castrense de las Fuerzas Armadas del Salvador. Sí, exacto. El palacio en donde está la sede episcopal de San Miguel fue restaurado en la administración del obispo Monseñor Romeo Tobar Astorga a finales de los años 90, y pues fue traído, digamos, a
a estos tiempos modernos con un mejoramiento pues de sus fachadas, pintura, etcétera. Sí, exacto. De hecho, en esta caminata hemos visto como bastantes contrastes arquitectónicos, como habíamos mencionado anteriormente. Podemos encontrar una colección arquitectónica bastante llamativa aquí en el centro de San Miguel. Desde construcciones de la época de la colonia o construcciones que evocan a esa época, como otras edificaciones como la que tenemos en pantalla, que son a base de estas técnicas constructivas del bajareque, del ladrillo cocido, que lastimosamente, como en este caso, se encuentran en abandono. Pero del lado de la arquitectura, de la construcción, podemos ubicar edificios de corte neoclásicos, de corte de la modernidad, Art Nouveau, Art Deco, edificios inclusive eclécticos que tienen esas mezclas arquitectónicas de todo un poco. En algunas casas en donde se remata la esquina, inclusive podemos ver hasta frontones, elementos arquitectónicos ricos con detalles vegetales propias de las modernidades, y también construcciones bastante nuevas. Hay muchas construcciones que también vamos a seguir observando en esta caminata, que ya son bastante recientes, pero que también dan paso a este sentido de modernidad que, como posiblemente todos los centros históricos de las ciudades salvadoreñas, han tenido estos procesos, ¿verdad? Que por elementos externos, por descuidos, por desastres naturales han ido como decayendo, a tal grado de que han dado paso a otras construcciones más recientes, que también en algunos de los casos no tienen como alguna riqueza arquitectónica o no van dentro de una de un sentido, de una corriente arquitectónica, pero que son o funcionan para un cierto rubro, ¿verdad? En la mayoría de casos, en esos aspectos, en este caso en San Miguel, la mayoría de los edificios más o menos actuales, podemos decir, ya derivan al rubro del comercio, ¿verdad? Y algunas instalaciones que también como que se prestan para ser transformadas y se dejan las fachadas, en fin, pues una cantidad ahí de situaciones. Pues es muy variado cómo la ciudad ha ido tanto evolucionando en cuanto a la construcción más moderna, o también en cuanto a retomar espacios y convertirlos a otras cosas, manteniendo el espíritu de los mismos, así como observábamos pues allí en esas tomas de la ferretería Freund, en este caso el ala de construcción. Sí, exacto. Y nos encontramos en otro rinconcito del centro histórico de San Miguel, exactamente en uno de los espacios más llenos de historia teatral. Estamos sobre la Sexta Avenida Sur y tenemos en pantalla el Teatro Nacional de San Miguel. Pero antes de entrar de lleno a hablar de la historia del Teatro Nacional, tenemos a nuestro lado derecho ese edificio blanco, también bastante modernista, que es la Oficina Regional de Oriente del Ministerio de Hacienda, que nos acercamos para observar una placa en la cual se observa la fecha del gobierno del expresidente Salvador Castaneda Castro, con el rango de fecha de 1945 a 1949, que ahí lo tenemos ya casi en pantalla. Nos resultó bastante curioso porque el periodo presidencial de Salvador Castaneda Castro le faltó un poquito como para finalizar, pero recordemos que él fue removido de su cargo en la Revolución del 49, en donde hubo una junta de gobierno, y que posteriormente subió al poder el teniente coronel Oscar Osorio, y que aquí empieza como el proceso de desarrollo y de apertura al turismo de El Salvador. Exactamente, es como un vistazo a la historia, ¿no? de la época. En esto, en donde
Luego de una revolución viene un florecimiento completo en general para El Salvador de la mano del teniente coronel Óscar Osorio. Aquí en pantalla pues ya tenemos el Teatro Nacional Francisco Gavidia, localizado en el barrio La Cruz, en la antigua plazuela de los Mendoza. Es el teatro nacional más importante de la zona oriental del país, construido en 1903, obra del ingeniero Marcos Antonio Letona Espíndola. El diseño del mismo fue inspirado en el Teatro de la Ópera de París, pero a una escala menor. Por tal motivo posee decoración arquitectónica detallada dentro de la corriente del neoclásico. Otro de los datos curiosos es que Letona, el ingeniero Letona, diseñó fachadas en sus 4 lados. La Junta de Fomento de San Miguel, creada por acuerdo ejecutivo de 1901, fue la encargada de impulsar la construcción del edificio. Además, obras de utilidad pública y ornato para embellecer la Perla de Oriente. La construcción del teatro supuso el resultado de un proceso de desarrollo económico para San Miguel de la Frontera. El edificio que tenemos en pantalla fue inaugurado el 31 de diciembre de 1909 a las 12 a.m. con la obra teatral La Viuda Alegre de Franz Lehár, a cargo de la compañía de teatro de Lupita Unda. Para hacerle frente a los cambios teatrales del momento, en la década de los años 30, fue trasladado a la administración del Circuito de Teatros Nacionales para proyectar películas, y en esa época se le concede el nombre actual, en la fecha 27 de marzo de 1939. El uso del teatro al cine fue el comienzo de un proceso de deterioro del mobiliario y del teatro en sí. Con respecto a sus remodelaciones, que observamos claramente, se tienen registradas 3 de ellas. En 1988, con resultados cuestionables, en 2001 y en 2006, que probablemente es lo que ya observamos actualmente. La edificación posee 2 niveles con la gran sala, con capacidad de 450 butacas y un salón foyer. Pero en su interior también posee alrededor de 50 salones, entre los que podemos mencionar la sala diplomática, la sala azul, la sala de honor, el salón Gerardo Barrios, el salón presidencial y otros. El edificio fue declarado Monumento Nacional en 1991 y obtiene su escudo de la bandera azul de la Convención de La Haya. Esperemos que no lo vayan a demoler. Correcto. Y en su interior se encuentra también un busto del capitán general Gerardo Barrios. Sí, definitivamente el Teatro Nacional Francisco Gavidia es uno de los espacios culturales más importantes de todo el Oriente. Es un edificio bastante bonito y que está exactamente podemos decir, en la zona más céntrica del centro, ¿verdad? Enfrente de la Catedral Basílica y junto a otros espacios también de comercio ahora, como este que tenemos aquí en pantalla, que es el edificio donde actualmente se encuentra la sucursal de Freun San Miguel, que podemos decir que en las épocas de oro, ¿verdad?, de siglo XIX, principios del siglo XX, funcionó el antiguo Hotel Café París. Pero como lo hemos hablado también en otras partes de este recorrido, la modernidad le ha dado paso a nuevas construcciones. En este caso, pues, para albergar una sucursal de una ferretería bastante reconocida. Definitivamente el centro histórico de la ciudad de San Miguel tiene joyas arquitectónicas bastante interesantes. Ya hemos visto la primera de ellas, el primer edificio de ellas, que es el Teatro Francisco Gavidia, pero alberga también otras 2 joyas arquitectónicas también de renombre que las vamos a ir conociendo. Pero en pantalla tenemos el edificio en donde anteriormente era la sede de Antel para San Miguel, ¿verdad? Y que pues ahora evidentemente es parte de la empresa multinacional Claro, que bueno, ellos básicamente, en su momento cuando era Telecom,
pues se hicieron con el total de la infraestructura que tenía Antel en cuanto a la parte de la telefonía residencial o los servicios de telefonía o de comunicaciones alámbricas, que fueron los que fueron adquiridos por France Telecom en su momento, y posteriormente pues con la compra de la operación de France Telecom por parte de América Móvil, conglomerado internacional liderado pues por las empresas del grupo Carso de Carlos Slim, el mexicano. Pues ahora la instalación pertenece a esta empresa de telefonía con presencia en toda Latinoamérica. Exacto, y que pues el edificio permanece todavía ahora funcionando como un centro de atención o una de tantas sucursales que tiene la empresa de telecomunicaciones Claro a lo largo del país, ¿verdad? Definitivamente es uno de los edificios más altos del centro de San Miguel, pero pues que sí, todavía a este momento 2023 reina uno de los edificios, solamente un edificio alto con bastante historia, pero antes de llegar a él tenemos en pantalla otro edificio histórico, la Alcaldía de San Miguel, o como lo conocemos actualmente, el Palacio Municipal de San Miguel. En este lugar, al momento de la fundación de San Miguel de la Frontera, fungió el Cabildo, que era una estructura de bajareque en donde funcionaba la dirección de la ciudad, la milicia y la cárcel. Era un edificio multiuso de todo un poco, ¿verdad? Que poco a poco fue teniendo una remodelación para ampliar el espacio, y aquí es donde se obtiene la segunda estructura, una estructura de 2 niveles, construida posiblemente con material de ladrillo, adobe y madera. Que la parte o el primer nivel de esta sí era de un material más resistente, y el segundo nivel era prácticamente de madera. Pero dadas las necesidades de la alcaldía, es necesaria volver otra vez a ampliar el edificio, y aquí tenemos la tercera versión de que es el que ya podemos disfrutar. Personalmente no le hallo a qué corriente arquitectónica la podemos ubicar, porque tiene elementos bastante interesantes, más que todo el diseño de arcos o detalles arquitectónicos y decoraciones, pero podemos decir que es un estilo ecléctico. Este palacio es la ampliación del segundo, y se utiliza la estructura del primer nivel, y sobre este se construye el segundo nivel, y se le dan estas torres impresionantes que tenemos en el edificio para darle un estilo como más señorial. La reconstrucción o la ampliación o la remodelación de esta tercera versión del Palacio Municipal fue impulsada por el exalcalde Francisco Escolán, desarrollada en 1928, y que fue inaugurada el 26 de diciembre de 1935. El costo total de la remodelación de la tercera versión que disfrutamos ahorita ascendió a 130.374.68 colones de la época. Podemos decir ahí como unos $15,000 actuales, ¿verdad? Pero que en ese momento era como una cifra bastante astronómica. Hay un dato bastante interesante que nos hemos topado, es que la torre principal que da a la esquina de la segunda calle Poniente y la segunda avenida Norte, que es la que tenemos ahí en pantalla, posee un reloj que toca una melodía cada hora, y que la maquinaria es relativamente nueva. Fue instalada a un costo de $6,000, y se realizó esta inversión porque la maquinaria anterior estaba incompleta y el reloj estaba sin funcionar. En lo que estuvimos aquí en el centro, grabando y conociendo y admirando la arquitectura y comprando algunas bebidas por ahí o conociendo los comercios, no escuchamos el repicar de las melodías, pero ustedes nos pueden decir si el edificio o la torre brinda algún sonido cuando tocan las campanas. Posiblemente se encontraba en mantenimiento cuando fuimos aquí a grabar. Posiblemente.
De igual manera, pues esta grabación es en la época en la que se estaba preparando el mítico carnaval de San Miguel en esta zona. Y nos encontramos en este momento justamente en el parque en honor a Joaquín Eufrasio Guzmán, militar y expresidente de la República, padre de David J. Guzmán, que fue escritor y fundador del Museo Nacional de El Salvador. El espacio ya existía alrededor del siglo XVII y era llamado la Plaza Grande. En 1889, el parque fue circundado por una verja de hierro de importación ordenada a la casa Warden Hotchkiss, con sede en Birmingham, Reino Unido, a un costo de 3.366 pesos. Imagínate, ni siquiera estábamos en colones. Todavía no teníamos colones. El Parque Barrios y el Rosales también tuvieron verjas de importación, probablemente de esta misma casa. La imagen de San Miguel Arcángel, que se encuentra en este lugar, fue instalada el 15 de septiembre de 1874. Este parque durante muchos años funcionó como mercado, con muchas ventas informales en todo el parque. Y no es hasta que se realiza un retiro de ventas y un proceso de remozamiento para ser reinaugurado el 15 de mayo del 2012. El remozamiento del lugar fue llevado a cabo por la oficina Reyes y Reyes, compañía de inversiones. Hay un busto de Alberto Maferrer. San Miguel Arcángel se sitúa sobre el kiosco del parque. Madre María Clara de Jesús, fundadora de las Carmelitas de San José. Y que bueno, que por ahí la podemos observar ahí a la derecha de la toma, en donde estamos mostrando también esta otra obra que corona justamente nuestro recorrido de esta ocasión, la Catedral Basílica de Nuestra Señora, la Reina de la Paz. Sí, definitivamente el Parque Guzmán posee unas cuantas obras artísticas. Es bien interesante que la imagen de San Miguel Arcángel, que fue instalada el 15 de septiembre de 1874 en honor o en conmemoración del ingreso del agua potable a la ciudad, se situó en una fuente. A lo largo de los años y con tantas remodelaciones que se le han hecho al parque, ahora podemos observar a la imagen de San Miguel Arcángel que se encuentra en el kiosco del parque, que al fondo tenemos esa imagen, y en perspectiva inicial tenemos a la fundadora de las Carmelitas de San José, a Madre Clara María de Jesús. Es uno de los parques que hemos visto con más movimiento, exceptuando esto del tema del Carnaval de San Miguel, que estaban instalando las estructuras para los conciertos. Pero sí se observa bastante movimiento de personas que vienen a disfrutar, a comerse algo, a jugar inclusive algún jueguito de mesa. Por ahí afuera de la grabación nos encontramos a varias personas que estaban jugando también en el lugar, y que pues definitivamente le da como ese aire al tradicional parque de pueblo que todos conocemos, en donde la ciudad o la población se reúne para pasar la tarde. Con respecto a esta estructura impresionante que estamos ya enfrente de ella, que es la Catedral Basílica de Nuestra Señora, la Reina de la Paz, es la iglesia que sustituye a otra, una iglesia parroquial de influencia barroca que tenía la advocación de San Miguel Arcángel. Esa iglesia fue demolida para dar paso a esta obra, y esta obra data del 21 de noviembre de 1862, en donde en esa época y en esa fecha se realiza el acto de la puesta de la primera piedra, en donde participó el capitán general Gerardo Barrios. Aquí empieza el proceso de construcción y fue finalizada 100 años después, en 1962. Esta iglesia definitivamente es la estructura más alta todavía, o el edificio más alto de San Miguel hasta este momento. Es de estilo ecléctico y tuvo dos momentos arquitectónicos, dos momentos constructivos interesantes. La obra da inicio con el ingeniero inglés William Kirk y empieza la construcción de este edificio, pero el ingeniero Kirk fallece
y es aquí en donde retoma la construcción y la finaliza el ingeniero filipino Alberto Gerardo. Para esta construcción se utilizó más que todo material importado. Entre esos materiales importados que podemos mencionar es la estructura metálica importada de Bélgica, las campanas son importadas desde Alemania, y los vitrales que se encuentran en toda la iglesia poseen escenas bíblicas importadas de México. El único material constructivo que fue local fue la piedra volcánica del Chaparastique, con el cual se realizaron las mezclas y todo para cubrir la estructura de metal que importada de Bélgica. Adicional a eso, tiene el segundo aforo más grande de las catedrales salvadoreñas. Puede albergar hasta 2,000 personas, y con ese aforo se convierte en la segunda catedral con mayor aforo de país, solamente detrás de Catedral Metropolitana de San Salvador. Y creo que la figura religiosa más llamativa o más representativa del edificio es la que teníamos en pantalla, que es una réplica más pequeña de la original, que es la Reina de la Paz. La Reina de la Paz, que según la tradición y la historia documentada por el historiador Jorge Lardey Larín, la carga donde se encontraba la Virgen fue encontrada en el puerto de Amapala, alrededor de 1682, la cual unos comerciantes la trasladaron en mula a San Miguel para seguir el viaje. Al llegar al poblado, la mula cae al suelo por cansancio, y tras varios intentos para que la mula siguiera el trayecto sin tener respuesta de ella, procedieron a abrir la caja, encontrándose con el rostro de la imagen. La noticia del hallazgo recorrió toda la intendencia de San Miguel y se empezó a darle culto en la extinta parroquia de San Miguel Arcángel. Así que esta imagen pues tiene como esta historia, ¿no?, de que ella estaba destinada a residir acá, a vivir acá en San Miguel, porque no era su destino final este lugar. Exacto. Pero bien, ya con estas imágenes del interior y esta historia de la Reina de la Paz, pues los vamos despidiendo de este bastante largo recorrido acá por la ciudad de San Miguel de la Frontera. Hoy sí nos dimos gusto recorriendo el centro. Sí, ahora lo recorrimos bastante. Esperamos poder regresar para documentarlo todavía más en el futuro. Pero mientras tanto, estas son las imágenes. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por la zona oriental de San Miguel. Si es nuevo en el canal, no olvide suscribirse, darle a la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todos los recorridos que hacemos, no solamente acá en la zona oriental del país, sino también en todo el territorio nacional. También hacemos recorridos en el Centro Histórico de San Salvador, que actualmente, al momento de la grabación de este recorrido, pues está en un gran proceso de evolución y cambios. Y también recorridos en otras ciudades de Centroamérica. Si usted le gustó este recorrido y quiere apoyarnos a continuar haciéndolos, pues en la cajita de comentarios y en la descripción de este recorrido tenemos maneras en las cuales usted nos puede apoyar para seguir financiando y documentando más lugares de El Salvador y de nuestras ciudades centroamericanas. Así que acá, desde el interior de la Catedral Basílica de Nuestra Señora, la Reina de la Paz, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima.